Hola, ¿cómo está usted? Lunes. ¿Qué demonios? Estamos ahora, Victoria, 4 de mayo. Un día antes de un aniversario más de la batalla de Puebla, ¿no? Sí. 5 de mayo, cuando el general Zaragoza demostró que la lucha cuerpo a cuerpo siempre sería mejor y que los soldados, que el invasor francés invencible ya no son comandados por el invencible Napoleón. Pues, ¿cómo se llamaban los que cantaban esa canción, La Tropa Loca? Una canción de 1970, oiga, le estoy hablando. Si mal no me acuerdo, se llamaban La Tropa Loca. Que eran los mismos que escribieron lo de la cachucha, ¿no? Que se perdió en el cine. Búsquela, está chida esa rola. Pero en fin, lunes y muchos temas que platicarle. Fin de semana de fútbol, soccer. Muy buenos partidos todos. Tigres le puso una felpa a las Chivas, se comió a las Chivas. Le ganó 1-0 el Pachuca al Toluca, si mal no me acuerdo. Cruz Azul ganó 3-2 al Atlas, a las Margaritas de Guadalajara, les ganaron 3-2, partidazo. Y penal para el América 2 veces para poder empatar el partido. 3-3 quedó empatado el partido entre el América jugó contra Necaxa, ¿no? ¿Contra quién jugó el América, doña Victoria? Usted que es americanista, No sé. válgame, empató contra Pumas. Me pareció ver un lindo gatito de ahí de la Universidad Autónoma de México. Los Pumas empataron 3-3. Los Pumas presentaron una queja de alineación indebida y está la discusión en la mesa. Esas cosas a mí no me gustan. Déjame conecto esto porque se va a estar apagando. Espéreme, no se vaya. Déjame nomás conecto aquí. Entonces hubo buen fútbol este fin de semana. Bastante fútbol. La liguilla del fútbol mexicano. Hasta el otro fin de semana sigue lo demás, pero bueno. Los temas políticos del día, doña Vicky, ¿qué tenemos? Claudia a defender a los acusados. En una posición sumamente incongruente, por decirlo de alguna forma, la compañerita Claudia sale y defiende que Estados Unidos no debió haber salido a platicar que había denuncias contra estos mendigos narcotraficantes. Que cómo son gachos. Que para qué andan platicando, doña Vicky. Que si a poco nos éramos buricompas para tenerlo ahí escondido el asunto. Que pues mejor en secreto. O sea, dice uno, no puede ser posible, esa es la defensa. Y dos, es que no me han enseñado las pruebas. Dice uno, cárgame hágame el refabrón cabor, diría Polo Polo. El discurso ese de que no hay pruebas es el que ha estado repitiendo Morena desde la semana pasada en esta acusación contra el senador Enrique Insunza, contra el gobernador Rocha Moya, contra el alcalde de Culiacán y contra otros 7. Entre ellos gente de la Policía Estatal de Sinaloa, comandantes y demás, que están involucrados con el narcotráfico. Hoy se dan a conocer en notas periodísticas nacionales que se les encontraron depósitos millonarios a todos ellos, cuentas millonarias. Dirían los viejos, riqueza inexplicable. De inexplicable no tiene nada, ¿eh? Todos sabemos de dónde salió el dinero, pero bueno. Le escribíamos en la columna de ayer domingo en la tarde, en la noche, porque es la de inicio de semana, que nosotros ya tenemos tiempo señalando que en México vivimos como en la época aquella del postrevolucionaria, principios del siglo pasado, allá en los 1820 y tantos y compañía, de ahí en adelante, después del gobierno de Plutarco Elías Calles, el judío aquel, se daba una frase en México que decía, el que gobierna vive en los pinos, el que manda está enfrente, porque Plutarco Elías Calles vivía enfrente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Lázaro Cárdenas y le dio patadón en la cola y lo mandó a San Diego, allá a La Joya, y se deshizo de él para que no hubiera un jefe máximo de la revolución y el que mandara fuera el presidente. Y después de esa acción de Lázaro Cárdenas vino lo que se le conoce ahora como la marcha de la lealtad del ejército, cuando el ejército mexicano hace una marcha de lealtad a favor del presidente.
Eso le hicieron para Lázaro Cárdenas, para decirle a los generales de aquel entonces que ya no le iban a hacer caso a Cárdenas y que el que le tomaban en cuenta como el jefe máximo, el comandante máximo de las Fuerzas Armadas, era el presidente. Pues bueno, el sábado pasado, el viernes, Claudia salió hecha la mocha, agarró avión del ejército y ahí va a Palenque, Chiapas. ¿Qué hay en Palenque, Chiapas? ¿Usted sabe, doña Vicky? No. Un rancho que se llama La Chingada. ¿Quién vive en ese rancho? El peje. Y Claudia se fue para allá para preguntarle al señor presidente, porque cada vez que Claudia habla de Andrés Manuel López Obrador, dice el señor presidente. Y Andrés Manuel López Obrador no es el presidente de México. No lo es. Fue el presidente, el expresidente. Pero no, para Claudia sigue siendo el presidente, sigue siendo su jefe. Y fue y se portó como Juanita. Señor, ¿qué hacemos? Dígame qué hacemos, ya nos van a agarrar a estos mendigos. Entonces, pues sí, la compañerita, ahora sí el apodo le queda más que marcado. Y el apodo se lo pusieron los de la 4T, no yo, a mí me acusa mucha gente. No le digas, compañerita, dile a la señora presidenta. Pues si así se lo dice el impresentable del Changoleón Noroña, si así se lo dice Adán Augusto, si así se lo dice Monreal, si así se lo dice la gente de Morena, ¿por qué demonios tengo que decirle yo de otra forma? No entiendo. Y si ella dice que el presidente de México es Andrés Manuel, pues entonces ella nomás es la encargada del despacho. Es la Juanita de Andrés Manuel. Y así se portó el fin de semana. Ahí va corriendo a preguntarle al presidente, ¿qué hacemos, señor presidente? Cuando la presidenta es ella. Y el qué hacemos, pues es muy claro. Agarre a los que les dijeron que son narcos y entréguenlos a Estados Unidos. Ah, no. La gran defensa es que no hay pruebas. México y Estados Unidos tienen firmado un tratado de extradición desde hace tingadal de años. Este tratado de extradición es el que señala que cuando un país presenta una solicitud de extradición, lo que tiene que decir es cuáles son los delitos de los que se les acusa. El país al que se le hace la solicitud, yo, México, le pido a Estados Unidos, mándame a fulano, están en Perengano, que están allá, agárralos si están libres y si están detenidos, mándamelos para juzgarlos acá de estos delitos. Estados Unidos lo que hace es revisar en un análisis de derecho comparado internacional si esos delitos de los que se les acusa aquí también son delitos graves allá. Si son graves, le agarra esas pruebas y dice, a ver, México te va a acusar de esto, defiéndete, órale, allá que te defiendas, y lo manda. Fue el caso César Duarte. A César Duarte lo detienen allá, duró casi 2 años en una cárcel de Miami. El juzgado de Miami lo que hizo fue revisar de qué acusaciones sí eran delitos graves, cuáles no, y por eso cuando lo mandan para acá en calidad de extraditado para ser juzgado, solo se le podían juzgar de 2 cosas: un peculado agravado y asociación delictuosa. Eran los delitos. Después consiguieron el siguiente delito por el cual se lo llevaron detenido ahora a la Ciudad de México, una ampliación, y el juzgado de Miami dijo, no, sí, también esto puede ser grave, también júzguelo por eso. Pero se le tiene que solicitar permiso al país que extraditó para seguir con este juicio. Bueno, cuando una persona está libre, o si Estados Unidos le pide a México, dame por favor a fulano, tano, perengano, por estos delitos, México, espérame, lo que debió hacer es revisar si esos delitos de los que se les acusa también son graves en México. Y decirle, ni modo, chango, allá te hablan, te paran una liana y para allá. Ah, no, pero como son de la 4T, como son compañeritos, como Andrés Manuel dijo que ¿cómo se llama? Moya Rocha, el Rocha Moya, el de Sinaloa, era su hermano, y que él lo defendía, y que él metía las manos a fuego por él, pues no lo quieren entregar, porque no hay pruebas. No, están equivocados, pero bueno, síganse equivocando. Hoy decía un amigo mío, al que le tengo mucho respeto, que entre más se sigan equivocando con Estados Unidos, más grande es la posibilidad de hacer enojar al grandulón, al gandalla del barrio, porque eso es Estados Unidos, el gandalla del barrio. Donald Trump lo señaló hace más de 1 año, que había narcopolíticos en México y que él iba a venir por ellos. Después de hacer ese señalamiento, señaló que los grupos del crimen organizado en México, varios grupos de ellos, entre ellos Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, que
Era la unión de mayos y chapos, y ahora por separado, son narcoterroristas. Les dio la connotación de terroristas internacionales. Pues bueno, síganse ateniendo a jugar a la focha, a la chicana, a la defensa de que no hay pruebas. ¿Y qué puede llegar a pasar? Pues que de repente haya una operación militar de Estados Unidos y vengan por esos desgraciados. La 4T se está equivocando. La acusación es muy seria, que se defiendan los acusados. Pero la 4T quiere meter las manos al fuego por ellos. Se van a quemar. Así de sencillo. Se van a quemar. Y luego, ¿qué tanto más puede crecer esa lista de solicitudes de extradición con otros nombres? Escribíamos en la columna los nombres que más se han repetido últimamente. Hay cada canijo que pone 50, 80, 100 nombres. Ya no son tantos. Pero sí podemos mencionar a Mario Delgado, a quien ya se dijo que supuestamente también ya había una solicitud de extradición. Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California Sur. Adán Augusto López, los Monreal y Luisa María Alcalde, por el tema que de repente le hicieron una revisión y después de que ella le entregó más de 20 concesiones para casinos a Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, el Munra, el líder de la barredora en Tabasco, de repente le apareció una fortuna a Luisa María en los bancos, la expresidenta nacional de Morena. Todos ellos están en esa lista. ¿Qué pasa si de repente Estados Unidos los pide a todos? Es interesante el asunto, pero le insisto, Morena se equivoca al defender a un corrupto, a un posible cómplice del narcotráfico. Se lo platicaba hoy en la mañana a un grupo de amigos priistas, que en la época en la que Enrique, fue candidato a gobernador que perdió contra Javier Corral, Enrique Serrano. Cuando Enrique Serrano era candidato a gobernador, había quienes le decían en sus cuartos de guerra, a sus asesores, que hablara de que también él iba a combatir la corrupción y que iba a investigar a Duarte, que eso lo tenía que hacer, destetarse de Duarte. Enrique Serrano, siendo un caballero, una dama en cuestiones políticas, en el buen sentido de la palabra, Enrique Serrano dijo que él no le podía faltar al gobernador ni con el pensamiento, y eso lo pagó muy caro en las urnas. Pasado el proceso electoral del 2016, llegamos a la elección presidencial del 2018. Llegó a Chihuahua Pepe Toño Mid, el candidato del PRI a la presidencia de la República. En una reunión de petit comité, poquita gente, alguien le dijo, en Chihuahua lo que necesitamos es que el candidato hable del combate a la corrupción. Y Pepe Toño Mid dijo que no, que ese tema no lo iba a tocar. ¿Quién quedó en tercer lugar en la elección? Pepe Toño Mid. Hoy a Morena muchas voces, incluyendo gente de ellos, como la senadora Olga Sánchez Cordero les dijo, es tiempo de hablar de la corrupción y es tiempo de hablar de quienes estando en este movimiento se metieron con el narcotráfico y limpiar al movimiento. No le quieren hacer caso. Hay voces serias en Morena que lo están pidiendo. La presidenta nacional, la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel también lo dijo en su discurso. Vamos acabando con la corrupción en los gobiernos de Morena. Hay quien sí lo está viendo así como debe ser, pero mientras sigan con la defensa a ultranza, no es la ruta adecuada, creo yo. Ese fue el punto número 1, doña Vicky. ¿Cuál es el punto número 2? El punto 2. Ariadna, presidenta, va contra corruptos. Ariadna Montiel, para muchos no es más que una extensión más de Andrés Manuel López Obrador. Ariadna hay que verla de otra forma, creo yo. Ella sabe que está jugando su propio juego. Ariadna quiere ser candidata a la presidencia de la República. Puede ser que la contenten, si no es candidata a presidencia de la República, con la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Puede ser. También ha dicho que le gustaría ser. Pero tiene una visión muy clara. Es una mujer muy inteligente, muy brava la canija. Tiene los ovarios muy bien puestos.
y tiene una visión clara de que si Morena no hace un ejercicio de limpieza interna, puede enfrentarse a una gran derrota electoral por cómo está la narrativa en la calle. Eso es lo más interesante. Habrá que seguirle la huella. ¿Qué va a hacer Ariadna Montiel como presidenta nacional de Morena? 2, en los pleitos internos, en el jaloneo interno en Morena, yo no me atrevo a decir que hay juego nuevo, no, porque son los mismos actores. Pero sí creo que hay cosas interesantes de analizar. El grupo Coyoacán, que es el que comanda Ariadna Montiel, pues es enemigo del grupo Tabasco o la barredora de Tabasco que comanda Dan Augusto. Y luego los Monreal han servido de aliados con unos o con otros, dependiendo de cómo está el juego. Y luego hay otros grupos, ¿no? Otras tribus dentro de Morena. Hay tribus, así como eran en el PRD. Hay quienes insisten que con el nombramiento de Ariadna como presidenta nacional, con esto ya Cruz Pérez Cuellar en Chihuahua ya amarró la candidatura a la gobernatura. Hay que esperar a ver que hagan sus números, porque Morena tiene que ver 2 cosas. Una, qué estado sí puede mantener y va a mantener en su control. 2, qué estados le urge mantenerlos. 3, en dónde podrían ganar. Y 4, que de plano no pasa nada si lo pierden. En lo político. Y en los números lo que tienen que ver también es cómo cumplir con la regla de la equidad de género. Hay 17 estados que se van a elegir gobernador el año que entra, y por ser 17, pues necesitan 9 mujeres, 8 hombres, mínimo, para cumplir con la equidad de género, mínimo. ¿Por qué mínimo? ¿Por qué lo remarco? Porque pueden ser 10 mujeres y 7 hombres, o pueden ser 11 mujeres y 6 hombres. Mientras sea favorable a las mujeres no hay problema, pero tiene que haber la equidad de género. Y las escaleras, decían los maestros, se barren de arriba para abajo. Entonces, primero van a ver los estados que más les interesa, y ahí van a poner el candidato o la candidata que más les interesa, y luego irán viendo los demás. Aquí la gran pregunta es, ¿Chihuahua en cuál bloque está? ¿En serio, Chihuahua les interesa más que Nuevo León, más que Guerrero, más que Campeche, más que... ¿O somos de los últimos que hay que ver? Entonces habrá que esperar a ver qué sucede, pero por lo pronto, pues Ariadna Montiel, todo el mundo entendemos, llevará mano como presidenta nacional de Morena, y fajada como es la mujer, pues va a ejercer esa mano. Ahora bien, su discurso de que va contra la corrupción, hay quien dijo que prácticamente se oyó como una amenaza en contra de la barredora. Cada quien ve lo que quiere ver o siente lo que quiere sentir, lo que no quiere decir que eso sea la realidad, ¿verdad, doña Victoria? Sí. Hay gente que le dice a uno te quiero, pero pues es como un te quiero como querer al perrito. O pues un decir así cariñoso nada más, amistoso. Y hay quien dice te quiero y casi se oye te amo con locura. Y hay te quiero que pues nomás son de los dientes para afuera. Pero hay gente que se enamora. Entonces aquí yo lo que digo que en cuestiones políticas pues no hay que enamorarse, hay que ver qué va sucediendo. Ese fue el punto número 2. Punto número 3, doña Vicky. Punto número 3. 150 chairos en marcha versus la Gobers Marus. Mire, soy pro chairo, acúseme. Me haga de cuenta que en vez de traer la camiseta de la gloriosa máquina del Cruz Azul, trajera la camiseta del Che Guevara. Una foto del Peje, no sé, o sea, si yo fuera chairo enamorado, le diría que fueron 150 los que hicieron la marcha para pedir la destitución de la Gobers Marus. Si yo fuera burlón, le diría que no llegaron a 40. Si tratara de ser así más o menos serio, que batallo para hacerlo, y usted sabe que batallo, le diría que fueron 80 o 90 los que hicieron la marcha y la protesta aquí enfrente del Palacio de Gobierno y cerraron las calles, cerraron la avenida Aldama, la calle Aldama, para evitarle a Marus que renuncie porque está dañando la soberanía nacional.
No me voy a meter con el tema de si tienen o no tienen razón. Cada quien, sus pinches deseos, sus locuras, sus fantasías. Cada quien. Yo le hago la pregunta a usted, ciudadano, que hoy tenía que pasar por el centro de la ciudad y no pudo porque 80 monitos, 80 chairos estaban protestando en una protesta inútil, fútil, que no sirve para maldita la cosa. ¿Usted está de acuerdo con que le cierren las calles por tonterías? ¿Sirve de algo? ¿Apoya esas causas? Yo lo he dicho con otros casos. Ahí está el ejemplo de los casos Aras. Están todos los que vienen y toman ahí y cierran el primer cuadro de la ciudad y vuelven una locura a Chihuahua y la gente llega tarde al trabajo y gente no llega a consultas médicas y todo eso. Y afecta negocios y todo. ¿Afectar al ciudadano calle le sirve de algo? Yo creo que no, pero su opinión es más importante. Y me daba risa ver las invitaciones, vamos a tumbar a la gobernadora corrupta, vende patrias, 80 monos. Oye, doña Vicky, ¿usted cree que la Marus hoy pensó seriamente en renunciar a la gobernatura? ¿Usted cree que cuando los dio dijo, no, sí, ya, mejor renuncio, no, así pase algo? Yo creo que no. Pero bueno, cada quien sus locuras y cada quien pues voltea y se la ve y cree que la tiene más grande que lo que la tiene. En fin. Por último, doña Vicky. Pan, ¿ya solo Santiago y el Cabrito? Es pregunta. Doña Vicky me pregunta, ¿ya son nada más Santiago y el Cabrito? Tras la dimisión, la renuncia de César Jáuregui, el autista, como fiscal general del estado, algunos que andaban con él en su equipo empezaron a decir que les dijo, que él les había dicho que ya estuvo, que aquí se acababa, que chirrito un chin, y que más valía pensarla mejor. Otros dijeron que no, que había que esperar, Y luego han estado saliendo algunos amigos míos y amigas mías y gente muy cercana a Jáuregui en sus redes sociales con el Jáuregui va. Las cosas están pasando demasiado a prisa y está muy batido todo esto. Yo sí creo que la 4T va a intentar empatar cosas y una forma de empatar las cosas es buscar a quién afectar, a quién dañar y con quién vengarse. No quieren saber quién se las hizo, sino quién se las paga. Por eso puede pasar cualquier cosa. Rumbo a la elección interna del PAN para definir quién puede ser su candidato o candidata a la alcaldía de Chihuahua. Yo creo que va a ser candidato. No le veo grandes posibilidades a la diputada federal Manque Granados. La verdad no le veo posibilidades. Por su falta de calle. No creo que por otra cosa. Es falta de calle, nada más. En un análisis frío, sin filias ni fobias. Ni tengo nada contra ella, ni nada a favor, tampoco. Ni de los otros que se mencionan. Pero yo creo que Manque es una tercera o cuarta opción. Así la veo yo en la carrera esa. Jáuregui lo que va a tener que hacer, y los suyos tendrían que pensarlo muy seriamente, en la necesidad de irse a pecho tierra un rato, ver cómo evoluciona esto. Todavía hoy en la mañanera la presidenta Claudia volvió a salir con el tema de Chihuahua, ¿verdad? Sí. Volvió a insistir de que esto todavía no se acaba, que las investigaciones. Entonces, son mensajes muy claros que se deben de asumir. Y yo le tengo un gran respeto a César Jáuregui porque es un tipo muy inteligente, porque es un profesional de la política y se agradece cuando se topa uno con un profesional de la política, porque no se mueve por los deseos, por la locura, por la fantasía, trabaja como profesional de la política y de esos tipos son muy raros. Son joyitas, son diamantes que hay que cuidar, porque vale la pena platicar con alguien así y rebotar qué piensa y qué va a hacer políticamente hablando, alguien que sabe jugar a esto. Pero como están las cosas, yo no me atrevería a decir en este momento que ya está definido que sí sigue o no sigue.
Como tampoco me atrevería a asegurar que en la recta final, porque yo no creo que ya estén en la recta final, la competencia es entre Alan Falomir, el Cabrito, presidente de la Junta Municipal de Aguas, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña. Yo creo que todavía falta, que todavía va a haber agua para pasar por debajo de ese puente y que tienen que enfriarse las cosas para determinar cuál es su mejor ruta. No vale la pena la desesperación y no vale la pena los apuros. Y le insisto, yo sí creo que César Jauregui es un profesional de la política y como profesional habrá que verlo jugar. Tiempo y formas, decía el Herford, Artemio Iglesias. La política son tiempos y formas. Vamos dándole tiempo y vamos viendo qué forma toman. No la doy por cantada. No se me haría extraño. Pero la política así es. Y hay que esperarse a ver qué resolución toman. Así de sencillo. Despídase, doña Vicky, porque ya nos vamos y esta semana nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Yo soy César Ibarra, soy el Jiribillo, ya sabe, usted y yo por aquí nos vemos en la columna la videocolumna del Jiriguillo. Del Jiribillo. En la videocolumna del Jiribillo. Y me regaña, doña Vicky. Pues es el lunes, ¿qué quiere? Política en corto, yo la había Política en bautizado. corto, lo Ya bautizaron. le cambiaste el Oh, nombre. pues es que la gente nomás dice videocolumna del Jiribillo. ¿Para qué se aferra uno? Ya estoy bien, me regaña. ¡Amá! Me está regañando, doña Vicky. Hasta el próximo miércoles. Usted no se pierda.